Para iniciar con este tema del perdón, les traje una dinámica, ¿ok? Entonces, ahí donde ustedes están, les voy a dar un minuto para pensar lo primero que les venga a la mente, ¿ok? Un minuto para pensar para ustedes qué color tiene el perdón. Si ustedes dicen el perdón sería de tal color, ¿cuál sería ese color del perdón? Piensen. Para ustedes, ¿qué color tendrá el perdón? ¿Y por qué? ¿Por qué tendría ese color? Mi nombre es Jessica. El perdón para mí tiene color rosado, Color rosado, ¿por qué? ¿Por qué rosado? porque es muy dulce, es como de mucha dulzura, paz, tranquilidad. Es muy bonito. Es muy bonito, ok. Estoy de acuerdo. Carly dice que el celeste, porque, ay, no te hace leer. El celeste porque trae paz. Dani dice, para mí el azul como el azul del cielo y el agua del mar. Blanco porque el blanco representa lo puro, la paz y la tranquilidad. Ok. ¿Alguien más que quiera comentarnos para ustedes qué color tiene el perdón? Para mí también blanco. Ok. Para mí verde. Verde, ¿por qué verde? No sé cómo, porque lo relaciono mucho como con la esperanza, con la tranquilidad. Ok, por la esperanza. Yo iba a decir blanco porque siento que es como de libertad, pero pensando en el blanco siento que es más rojo, pero más por la sangre de Cristo, diría yo, que es la que nos recuerda que debemos perdonar y que hemos sido perdonados. Pero mi mente se fue por blanco, pero luego recordando como el rojo de la sangre de Cristo dije, no, es más como rojo. Total. Sí, yo también estoy de acuerdo y yo apenas dijiste que qué color, yo dije rojo. En mi mente resonó el rojo, que digo que representa así ese sacrificio que Jesús hizo en acto por cada uno de nosotros y bueno, su sangre, a través de su sangre hemos recibido pues perdón, pecados. Así es. No, total. Yo también estoy de acuerdo con Mari y con Tati. Para mí también el perdón tiene color rojo por la sangre de Cristo. Que, sí, o sea, bueno, no sé si ustedes conozcan como este código de colores cuando hacemos evangelización, pero hay como 5 colores si no estoy mal, que empieza con el blanco, que es cuando todo estaba bien, cuando tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Pero después se vuelve negro, que es el pecado que está en nosotros, pues, obviamente que inició desde Adán y Eva, y desde entonces es algo que venimos arrastrando desde esa caída. Y después está el rojo, que representa la redención de Cristo, que murió por nosotros, que ese sacrificio nos dio perdón. Por eso es que lo relaciono con el perdón, por eso que me enseñaron. Y después está, después está el blanco no era, el principio no era blanco, sino era amarillo. Después viene el blanco, que nos hace puras, que nos limpia con su sangre, ¿verdad? Y al final es el verde, que es la esperanza, de tener una vida con Él, de una esperanza con que fallemos, tenemos la seguridad de que en Él somos más que vencedoras, que no es por nuestra voluntad que podamos salir del pecado, sino que es solamente Cristo que nos liberta. Entonces, si se dan cuenta, todos esos colores los mencionaron. Entonces, chicas, hoy vamos a hablar de un tema que es el perdón. Recuerdan que hace como ya 2 meses, creo que se cumplen, que estuvimos hablando con Aldana Brown, sobre el tema del perdón. Y vamos a abrir una serie aquí en Picnic durante 3 semanas para hablar de este tema del perdón. Es importante tocar esto porque por lo menos nosotras, yo considero que todos los días tenemos que perdonar. Así como todos los días Dios nos perdona, así todos los días nosotras tenemos que perdonar. Y uno dirá, no, pero yo qué tengo que perdonar si yo estoy bien con todo el mundo, yo no tengo ningún problema con nadie. Pero aunque uno menos lo piense, todavía hay cositas, hay rezagos de dolor en nuestro corazón, hay todavía esos fragmentos que todavía no han sido totalmente sanados por Cristo. Y esa es la llamada sanidad interior. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de este tema para profundizar en este tema. Listo, el perdón es algo que
como nosotros tenemos que decidir hacerlo, no es algo que hay que esperar que lo sintamos hacer, sino que es algo que se decide. ¿Listo? Entonces, con esta breve introducción, esto lo vamos a ir profundizando semana tras semana y hoy vamos a hablar un poco acerca de ese perdón de Dios. Vamos a enfocarlo en 3 partes de cómo nosotros, el perdón es muy amplio, pero hoy vamos a hablar del perdón de Dios, de qué trata, cómo nosotros lo podemos experimentar, qué tenemos que conocer sobre el perdón de Dios. ¿Listo? Entonces voy a darle el paso a nuestra predicadora, a la persona que nos va a dar la enseñanza el día de hoy sobre el perdón. Bueno, antes de empezar, quisiera que me respondieran una pregunta. ¿Cuántas han sentido que de verdad han perdonado a otras personas? ¿Cuántas han sido perdonadas por otras personas? Muy bien. Ahora, ¿cuántas han perdonado? Casi que la mayoría, ¿cierto? Realmente, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros conocemos al Señor, definitivamente ya estamos siendo perdonadas, ¿cierto? Ya estamos empezando ese camino del perdón. Miren que nosotros llevamos prácticamente 2 meses en el que hemos estado hablando de perdón. Hemos hablado del perdón hacia nuestros padres, del perdón hacia nosotras mismas, de recibir el perdón de Dios. Y en esta serie lo vamos, como decía Nati, lo vamos a profundizar un poco más, porque el Señor nos ha dado como esa indicación de que podamos hablar un poco más del tema. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos el perdón como algo, bueno, sí, me siento, hago la oración y le digo, Señor, te pido perdón o perdóname por tal cosa, pero realmente no lo interiorizamos y no lo tenemos allí como algo fundamental, y por eso es que el Señor nos ha mandado a que podamos hablar e interiorizar un poco más sobre el tema. Ya que di esta pequeña introducción, entonces le paso a Nati para que nos cuente un poco más y para que ella nos dé esa enseñanza el día de hoy. Chicas, así como decía, bueno, como les decía yo y también como dice Mafi, como también dice la Biblia, el perdón, de verdad que nosotros podemos perdonar primero entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Si nosotros no entendemos esa verdad, obviamente se nos va a hacer difícil a nosotras perdonar a otras personas. Entonces llegamos a un punto en que nos ponemos en cierta manera en un rango superior a otras personas o en un lugar donde creemos que ahí donde estamos, como somos cristianas, ya que Cristo nos perdonó, y llegamos a tener una posición donde nos queremos creer más que las otras personas. Y lo que primero tenemos que hacer es revisar nuestro corazón, a ver qué hay en nuestro corazón, si de verdad ese perdón que Cristo primero me dio a mí se está haciendo efectivo. Cuando en la palabra nos dice que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto, se refiere en todas las áreas. Y en cada ejemplo que Cristo nos dio como maestro, como hijo, como discípulo, como aconsejado, como consejero, como amigo, con responsabilidad sobre los milagros, sobre el perdón, sobre el amor y muchos otros ejemplos que Cristo demostró en nosotras. Así también tenemos que seguir ese ejemplo, y una de esas cosas es el perdón. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, chicas, es que nosotros hemos experimentado el perdón de Dios de manera extraordinaria, sobrenatural, a través de Cristo, de que aún nosotras siendo pecadoras, siendo lo peor, porque en nuestro corazón como seres humanos sin Cristo somos personas corruptas, somos mentirosas, somos personas que
pecan cada día con palabras, con pensamientos. Entonces, es muy importante que nosotros cada día lleguemos a la presencia de Dios, revelemos nuestro corazón a Él para que Él pueda revelarnos a través de su Espíritu Santo lo que en nosotras está. Porque muchas veces andamos por la vida diciendo estar enfocadas en Dios, que fue el tema del año pasado, diciendo estar enfocadas en Dios, pero en realidad estamos totalmente desenfocadas en Cristo. Estamos enfocadas en las cosas, en las obras. Estamos enfocadas en las obras, en la manera en que visto, en que hablo, y no está mal que uno cuide su testimonio. Pero si nos ponemos a ver hacia adentro de lo que estamos demostrando, si podemos ver adentro, dejamos atrás el exterior y vemos hacia adentro, entendemos que en realidad en nosotros somos una obra en construcción que Cristo cada día está formándonos. Entonces, una de las cosas una de las verdades que hay que conocer del perdón de Dios es que el Señor, el amor de Dios es inigualable, es un amor que no se puede confundir, o sea, llegar a un punto en que, si ustedes se dan cuenta, y si por un momento cerramos nuestros ojos y pensamos desde el momento en que nosotros nacimos hasta el momento en que estamos ahora, 31 de mayo del 2021, cuántas cosas han pasado en nuestra vida, cuántas veces nos alejamos de Dios, cuántas veces no conocíamos de Dios y qué cosas hacíamos antes de conocer de Dios, cómo estaba nuestro corazón, triste, orgulloso, adolorido, sí, obviamente con muchas heridas, y no soltamos. Nosotros como humanos, no sé por qué, pero como humanos nos encanta aferrarnos a las cosas que nos duelen. Como humanos nos encanta aferrarnos a las cosas que nos duelen y darle a la llaga y darle la llaga. Entonces, si Cristo nos hizo libres, que ese es un tema que acabamos de terminar, ¿verdad? Sobre la libertad en Cristo. Si Cristo ya nos hizo libres de la opresión, si nos hizo libres de nuestro pecado, si nos hizo libres de nuestra condición, si nos hizo libres de nuestros pensamientos, porque incluso los pensamientos nos esclavizan, si nos hizo libres de todas aquellas cosas que nos mantienen en esclavitud, no nos permitían acercar a Dios. Entonces le damos a esa llaguita de que tú eras así, tú hacías esto, mira cómo eras antes, eres una pecadora, y le damos la llaga y nos damos la llaga y empezamos a darnos como golpes de pecho, ¿verdad? Y eso nos ponemos en una situación de víctima. Hay un libro que les recomiendo excelente, yo apenas me lo estoy empezando a leer, se llama Hay Esperanza. ¿Listo? Y en su primera parte nos hablan de dos tipos de personas. Están las víctimas y están los victimarios. ¿Ok? Entonces, las víctimas tienen como características, son aquellas personas que obviamente tienen una carga en su corazón que han sido causados ya sea por circunstancias o por personas. ¿Listo? Entonces, de esa circunstancia o de esa persona, la víctima empieza a llenarse de rencor, a llenarse en ese papel de pobrecito yo, en ese papel de orgullo, en ese papel de tristeza, y eso empieza a afectar a las personas que están a su alrededor. Entonces, como víctimas, hacemos daño a las personas que están a nuestro alrededor porque nos ponemos en un papel de que nadie me puede tocar, de que nadie me puede hablar, de que nadie me puede ayudar porque no lo merezco, porque me pasó lo peor del mundo y no soy merecedora de perdón, no soy digna de perdón, soy la peor persona del mundo. Entonces, tenemos ese punto de vista, pero también tenemos el victimario, que tiene mucha relación con la víctima, ¿ok? Porque la víctima, después de ser afectado por esa circunstancia o ser afectado por esa persona que en algún momento le hizo daño, replica ese mismo daño a otras personas. Entonces pasa de ser víctima a ser victimario. Entonces lo que en algún momento lo hirió, lo lastimó, le fracturó su corazón, ahora se encarga o ella se encarga de fracturar eso mismo en otras personas de manera diferente, pero se sigue el ciclo. ¿Y qué pasa? Que
ese ciclo se pudo haber roto, ese ciclo no hubiese podido detenerse si el perdón de Dios hubiese sido efectivo en la vida de la persona. Entonces, la primera pregunta que hoy tenemos que reflexionar en el día de hoy. Según nuestro concepto, ¿en qué hemos sido víctimas? Según nuestro concepto, ¿en qué hemos sido víctimas? Hemos sido víctimas de la baja autoestima, hemos sido víctimas tal vez de un papá que nos dejó o de alguna relación fracturada con nuestro padre, con nuestra familia. ¿De qué hemos sido víctimas? Y la segunda pregunta es de eso que me ha lastimado, de eso que me ha dolido por tanto tiempo y aún no he soltado, estoy replicando eso a otra persona, tal vez no de la misma forma, pero puede que algo esté afectando a las personas a su alrededor porque aún no has recibido o no has aceptado el perdón de Dios. Hay que entender algo sobre el perdón de Dios y es que en el principio hubo, por decirlo así, un problema. ¿Cuál es el problema? Una vez que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Una vez que Adán y Eva eligieron ser mejores que Dios, ahí se sembró esa semilla del pecado en todas las generaciones de la humanidad. Y la verdad es que todas, cuando nacemos con ese vacío que le pertenece a Cristo y con esa huella, por decirlo así, del pecado que desde Adán y Eva nos está persiguiendo. Todas nacemos así. Entonces, es algo que ha sido fracturado y es el conocido abismo que entendemos que nos ha separado de Dios y los hombres en ese entonces, ¿no? Había un gran abismo que nos separaba de Dios y no podíamos acercarnos a Él si no fuera por un sacrificio, si no fuera por un montón de actividades que había que hacer para nosotros poder y ser perdonadas. Entonces, el problema es que desde que se pegó, por decirlo así, el pecado a nuestra manera de vivir humana, se ha venido replicando generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación. Y ese pecado es lo que nos está alejando de Dios. El pecado es el que nos confunde, que nos aleja de Dios, que en cada momento, cada día, ese pecado es esa naturaleza pecaminosa que nos desanima a buscar de Dios, de que hoy no quiero orar, de que no quiero leer la Biblia, de que no sé qué está pasando, que yo quiero, pero no puedo, que es donde también vemos en Juan que nos dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no está dispuesta. Y a eso se refiere, esa carne es el pecado que hace parte de nosotras como humanas, que no nos permite acercar a Dios, porque la misión del pecado es alejarnos y alejarnos y alejarnos de Cristo. ¿Ok? Pero nuestro espíritu sí tiene la intención porque reconoce que no es nada sin Cristo, reconoce que su seguridad está en Cristo, reconoce que el perdón está en Cristo, que no hay ningún otro intercesor sino solo Cristo. El espíritu es el que está consciente de estas verdades y es el que constantemente nos incentiva a buscar de él. Y constantemente estamos en esa lucha. Esa lucha no es solamente una vez al año ni una vez en la vida. Esa lucha es todos los días. Esa lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, nuestro deber es alimentar al espíritu para que no prevalezca el pecado que está en nosotros. Y ahí donde viene la siguiente parte, que es la solución. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el pecado es algo que pues ha estado marcado en cada vida humana desde Adán y Eva por los siglos y los siglos y los siglos. El pecado ha estado ahí en cada vida. Pero Dios, de verdad que si nosotros, o sea, si ustedes al terminar este Zoom en Picnic y se ponen a reflexionar sobre el amor de Dios, creo que pasaría la noche y aún no terminarían de reconocer esa gracia y ese amor de Dios que Él tiene para con nosotros. Y uno dice, pero ¿por qué Él nos ama tanto si nosotros, qué podemos darle? ¿Qué podemos hacer para Él, verdad? Pero Él nos ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para que a través de Él
no nos perdamos, sino que pudiéramos tener una vida eterna junto con Cristo. Y aquí hay una palabra clave, y es que no nos perdamos, que no nos perdamos. Es decir, cuando ustedes se ponen a pensar en la palabra perderse, es alejarse, es estar en soledad, es estar en tristeza, estar abrumada, ¿verdad? El perderse es que tú no sabes a dónde vas ni de dónde vienes, estás desorientado totalmente. Entonces, cuando en la palabra nos dice de que no nos perdamos, sino que podamos tener vida eterna con Cristo, es que podamos estar firmes y orientados que nuestra meta está en Cristo, que nuestra meta es la eternidad. ¿Listo? Y que a través de esto podemos experimentar una vida eterna con Cristo. Y aquí empezamos a profundizar en ese amor de Dios, en esa gracia, porque solo por gracia es que estamos aquí, solo por gracia es que hoy puedo hablarles, solo por gracia es que ustedes pueden cerrar su puerta y orar con Cristo y orar con Dios y abrirle su corazón y darle sus temores, sus preocupaciones, solo por gracia, porque nosotros no hicimos nada para merecerlos. Nosotros hace más de 2000 años no estábamos vivas para estar ahí con Cristo. Él murió aún sin nosotras haber nacido. Y ese amor es eterno, es infalible y está en cada momento, así como orábamos al principio. Es un amor que ya sea que estés en lo mejor de tu vida, donde todo está yendo bien, tienes el trabajo, tienes el estudio, tienes una buena relación con tus padres, ahí está el amor de Dios. Pero también ahí está el amor de Dios cuando estás en lo más bajo, en esos altibajos que vienen en la vida, ¿okay? Donde te sientes rechazada, triste, pecadora. Pero ahí está el amor de Cristo y su sacrificio para redimirnos. Entonces, esa solución está en Cristo. No hay otro intercesor, es el único camino, es la única verdad, es la única vida que tenemos para llegar al Padre. Entonces, después de pasar de tener un abismo profundo y extenso hacia la presencia de Dios, pasamos a tener un puente instantáneo que es Cristo hacia Él, que Él es nuestro único mediador entre nosotros y Dios. Entonces, a raíz de un problema que nosotros mismos nos buscamos prácticamente, Dios nos da la solución porque es que Él no quiere que estemos lejos. O sea, Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda de la bendición de tener una vida eterna con Él. Si ustedes se ponen a pensar, en este momento, como la estadística de años de vida que una persona normal vive son 60, 70 años, es menos que antes eran 100 y pico de años, pero ahora mismo, como el estándar, la estadística de la vida de una persona está entre los 70, 80 años y bueno, algunos que llegan hasta los 90, 100 años. Y si ustedes se ponen a comparar 60 años versus la eternidad, ¿qué sería más largo? Si ustedes se ponen a pensar, 60 años, tal vez en un mundo, porque es reconocer que estamos en un mundo caído, pero con la esperanza de Cristo, 60 años así, a una eternidad en la presencia de Dios, ¿cuál de las dos situaciones es la que nos llena de gozo, la que nos acerca a Cristo? ¿Okay? Yo una vez escuché una frase, y yo esto cada ratito lo repito, y es como, nosotras como humanas, como les decía, hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, ¿ok? Entonces, esa carne, o esos pensamientos, o incluso el mismo enemigo, nos planta esas semillas de, ¿qué tal y esto es mentira? ¿Qué tal si esto a la final es pura mentira y nada de esto es real? Y creo que más de una aquí en algún momento de su vida pensó esto, ¿y qué tal si esto no es verdad? ¿Será que a la final esto no es mentira y tantos años que yo leí la Biblia y a la final esto era mentira? Les pongo una pregunta, una frase para que reflexionen. Chicas, si ustedes creen en esto, si ustedes
Bueno, tu hermano, mi Mari nos dice que su hermano le preguntó eso, ¿qué día? Pregúntale esto a tu hermano cuando te lo vuelva a decir. Y todas aquellas, si alguna vez se lo han preguntado, también digan esta frase. Si ustedes creen, y esto también va para nosotros, si nosotras creemos, ¿ok? Si nosotras creemos, y esto no termina siendo cierto, no perderíamos nada. Al contrario, creo que ganaríamos mucho, porque seríamos pues unas personas que constantemente buscan ser mejores, agradar a Dios, ¿verdad? Sí, de ayudar al prójimo, o sea, cualidades que uno diría son buenas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ustedes no creen en esto y termina siendo cierto? ¿Qué perderían? Lo perderían todo. Todo lo perderían. Entonces, si se ponen a sopesar entre el no creer y creer, ¿cuál de las dos tiene más efecto en nuestra vida y en nuestra eternidad? Pensando siempre en eso, chicas, nosotras estamos llamados a vivir una eternidad con Cristo. No estamos llamadas a vivir carnalmente y ya, y morirnos y listo. No. Es de que cuando muramos continúa, pero ¿hacia dónde va a continuar? ¿Hacia la presencia de Cristo o hacia un lugar que no vamos a disfrutar? ¿Listo? Entonces, es reflexionar como en eso. Cada vez que venga la duda a nuestra mente, siempre contrastarlo con la palabra de Dios, porque siempre va a venir, va a haber, o sea, de verdad que no sé por qué nosotros somos así, pero siempre nos entra la duda y también el enemigo se aprovecha de esas situaciones para alimentar la duda, y cuando venimos a ver, estamos súper confundidas, no sabemos qué creemos, pero no pueden permitir que eso suceda. ¿Listo? Porque ese es el propósito del enemigo, robar tu fe, robar tu esperanza que está en Cristo. Y entonces, la palabra de Dios es una de nuestras herramientas más eficaces para dar lucha en contra de cada pensamiento y cada dardo del enemigo, esa armadura de Dios que Él nos ha dado. Y bueno, este es el tema que vimos recientemente, ¿verdad? Entonces, cada vez que suceda esto, piensa en esa frase. Piensa en esa frase. Si no creo, lo perdería todo. Perdería una eternidad. Y la eternidad es muy larga. Es extremadamente larga. Y una de nuestras responsabilidades aquí en la tierra es primeramente compartir de esta bendición que nosotros tenemos de conocer a nuestro Salvador a otras personas. Pero también es que cultivar, o sea, lo que nosotros hagamos aquí en la tierra pueda ser cultivado en la eternidad, pero que todo es por fe, que nuestra fe sea la que prime, ¿ok? Entonces, volviendo al tema del perdón de Dios, cuando nosotros entendemos el problema que cada día enfrentamos de una lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu para alejarnos de Dios, ese es el problema, de que constantemente estamos en esa lucha, pero la solución está en Cristo, de que es nuestro mediador es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que nos da la esperanza y Él es el que a través de Él podemos tener perdón. Entonces, es entender ese perdón de Dios de manera, yo digo que el perdón de Dios no se puede, para poder nosotros entenderlo lo más que podamos, tenemos que ligarlo casi que obligatoriamente con el amor y la gracia y la justicia. Esas tres cosas. O sea, va una tras la otra, no puede ser solo una y las otras no, o dos y la otra no. O sea, tienen que ir como los ingredientes para poder entender un poco más sobre el perdón de Dios. Porque para el perdón de Dios tenemos que entender que Dios nos amó para entregar a su Hijo unigénito, para entender ese amor que Él tiene para con nosotros, que somos pecadoras, pero aún así ese amor sobrepasa ese pecado. Tenemos que entender esa gracia de que nosotros no hacemos nada para merecerlo, de que nosotros no somos merecedoras de ese amor, pero aún así Dios, en su inmenso amor, nos da de su gracia para poder nosotras llegar a tener una eternidad con Él, de alabarlo eternamente y poder ser perdonadas, restauradas, y los frutos que Él nos puede dar a través de nuestra fe en Cristo. Y tercero, la justicia. ¿Por qué la justicia? Ahora mismo estamos viendo que se inclina más por el amor
y la gracia que la justicia. O hay otros que se inclinan más por la justicia y dejan de lado el amor y la gracia. Y no debe ser así. Eso va ligado uno con el otro. Porque también es entender que aunque Dios nos ama y no lo merecíamos y somos pecadores, también es entender que también Dios es justo. Y Él no es como, Él no es, ¿cómo es esa palabra? Él no va a caprichar el pecado porque Él aborrece el pecado. Y Él, aunque Él nos ama, él ama al pecador, pero no ama al pecado. Él nos ama a nosotras, pero no ama al pecado que está en nosotras. Ese pequeño defecto, por decirlo así, que está en nuestro corazón y que cada día se refleja en nosotras de maneras diferentes, pero ahí está. Pero aún así, Él dio nuestra solución, que es a través de Cristo, para que podamos ser libres, perdonadas y restauradas, y que esa pepita negrita que estaba súper llena de pecado pueda convertirse en una pepita blanca, limpia, pura, santa, santificada en Cristo. Entonces, para nosotros poder experimentar ese amor de Dios, ese perdón de Dios, tenemos que primero rendir nuestro corazón a Él, ¿ok? Darle nuestra vida, entregarle nuestra fe, ¿ok? El perdón de Dios se hace efectivo en nosotros en el momento que entregamos nuestro corazón a Él y hay un arrepentimiento genuino. Cuando hablamos de un arrepentimiento genuino, es que nosotros le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Nosotros reconocemos, primero reconocer cuál es ese pecado, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es eso en lo que le estoy fallando a Dios, ¿ok? Primer paso, reconocer cuál es ese pecado. Esto es súper clave porque a veces el pecado es tan sutil que ni nosotras mismas nos damos cuenta que estamos pecando. Entonces, hay pecados tan evidentes que nosotras sabemos, yo sé que yo le fallo a Dios en esta área o en esta situación o en este particular caso. Pero hay situaciones en que el pecado es tan sutil que uno dice, yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada mal, pero ahí está sutilmente el pecado en nuestro corazón, que se puede reflejar en orgullo, en falta de perdón hacia otras personas, que va a ser un tema que vamos a hablar la próxima semana. Entre otras cosas que surgen desde el corazón, incluso desde nuestra intención en hacer las cosas, puede surgir el pecado. Entonces, primero es reconocer el pecado y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque como les digo, a veces el pecado es tan seductor, tan sutil, que nosotros podemos estar envueltos en la oscuridad y nosotros ni cuenta nos damos que estamos envueltos en el pecado. ¿Listo? Entonces es pedir al Espíritu Santo que pueda revelarnos aquello que debemos ser restaurados y entregarle a Dios para poder ser limpios y que nuestras vestiduras puedan ser lavadas. ¿Listo? Entonces, después de que nosotros reconocemos ese pecado y le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? No sé si ustedes en algún momento cuando oraban decían esto como que Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer, y a la semana lo volvían a hacer, o a las 2 semanas lo volvían a hacer, o al mes lo volvían a hacer, incluso al año lo volvían a hacer. Entonces es reconocer que el verdadero arrepentimiento tiene frutos, ¿ok? La palabra dice que que nosotros que confesemos nuestro pecado y que nos apartemos de ese pecado. Una vez que nosotros confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona, pero también tenemos como la responsabilidad de alejarnos, de no seguir siendo cautivadas por ese pecado de caer cada momento. Y por eso que tenemos que estar siempre alertas en el espíritu, porque, como les digo, el pecado es tan sutil que poquito a poquito va otra vez como tratando de entronarse en tu vida, de que vuelvas a caer, y empiezan por pensamientos, empieza desde el corazón, de la intención, y cuando menos lo esperamos, volvimos a caer. Entonces, por eso es que es súper importante que podamos entender ese perdón de Dios y no abusar de ese perdón de Dios. De que aunque Dios nos ama y Dios nos da gracia, Él también trae su justicia para nosotras, para que podamos apartarnos de ese pecado y podamos ser restauradas a través de Cristo. Entonces, ese arrepentimiento genuino se puede
entender cuando nosotros confesamos el pecado y nos apartamos de él. Y que aunque venga la tentación, porque va a venir, y aunque venga la piedra de tropiezo para que caigamos otra vez en el pecado, podamos siempre mantenernos firmes en la roca que es Cristo, listo para no volver a caer en esta situación. Y bueno, entonces esos son los dos principales pasos. Y por último paso es seguir entronándonos en la presencia de Dios, es seguir enamorándonos más de Dios, de que cada vez más, que cada día más sea una oportunidad para conocer y profundizar en esa gracia, profundizar en ese amor, profundizar en el conocimiento de Dios, en ese perdón de Dios. Y en cierta forma es seguir alimentando nuestro espíritu y estar constantemente en continuamente entrenándonos, continuamente estudiando la palabra, continuamente alimentándonos de la palabra, continuamente permitiendo que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. Estamos fortaleciendo el espíritu y de esa manera podemos dar frente en los días difíciles cuando venga la tentación, venga la oposición. ¿Listo? Entonces, el amor de Dios, el perdón de Dios, chicas, es algo, como les digo, es una de las cosas más hermosas, una de las cosas que no merecíamos, pero aún así Dios nos amó tanto que nos entregó de su perdón para siempre, que es un perdón que se renueva cada mañana. Las misericordias se renuevan cada mañana. Yo qué día, uno repite mucho ese versículo, como que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Pero yo qué día me puse a pensar, ¿pero qué es la misericordia? ¿A qué se refiere la misericordia? ¿Qué es lo que tanto se renueva? Lo que se renueva en tu vida, la misericordia, hace referencia a eso, al de Dios, a esa nueva oportunidad de ser perdonada, de ser restaurada, de ser tocada por la gracia de Dios. Esas son las misericordias que se renuevan cada mañana. Porque así como cada día fallamos, ya sea en pensamiento, en palabra, en actos, en lo que sea que fallemos, cada mañana también se renueva esas misericordias para nuestra vida, para que el Señor pueda perdonarnos a través de Cristo, a través de ese sacrificio. ¿Ok? Entonces, ese sacrificio es el que nos ha dado la bendición de poder hoy tener una garantía de tener nuestro nombre escrito en el libro de la Biblia. Ese sacrificio de Cristo, donde tuvo que pasar tanto dolor, tanta humillación, ¿verdad? Tanto física como emocional, como espiritual. O sea, el sacrificio de Cristo, uno a veces lo ve como la pasión de Cristo, se pone a llorar y son escenas fuertes, pero si nosotros reflexionamos en la palabra de Dios, Cristo sufrió tanto físicamente como emocionalmente como espiritualmente. Físicamente él fue latigado, su carne se desprendía, fue lastimado, fue clavado en una cruz, su mano fue atravesada por un clavo, sus pies fueron atravesados por un clavo, su frente fue lastimada por espinas, entre otras circunstancias físicas que él tuvo que pasar. Él tuvo que, con el calor que hacía en ese entonces y con todo su cuerpo lastimado, tuvo que caminar un largo camino hasta llegar hacia el lugar de su muerte. Y fue constantemente, desde que él fue entregado, constantemente fue lastimado físicamente, pero también fue lastimado emocionalmente. Aunque emocionalmente entendiendo que él no guardó rencor, que no guardó ningún tipo de odio, pero en cierta forma también dolía que su mismo pueblo se rebelara en contra de él, que lo negara a todo su pueblo, que lo humillara, que lo blasfemaran. Y obviamente eso lastimaba su corazón, entristecía su corazón, pero él, a pesar de esas palabras, a pesar de las acciones que tenía su pueblo en contra de él los amó hasta el final. Él no prestó oídos a esas maldiciones o a la traición, sino que él
no se enfocó en el punto negro que estaba ahí cerca, sino en todo el panorama. Y el panorama es que ese sacrificio iba a tener un impacto tanto en esas vidas como en las venideras, de que gracias a ese sacrificio ellos pudieran incluso pudieran pedir perdón de haber blasfemado y pudieran ser restaurados del pecado de haber negado a Cristo, de haberlo crucificado. ¿Listo? Pero también Él fue molido por nuestros pecados de forma espiritual. Recordemos en Juan, donde nos habla que por un momento Cristo dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y en esas circunstancias no es que Dios se haya olvidado de Cristo, no, sino que por ese breve momento en la vida de Cristo terrenalmente, Él estaba pagando por todos los pecados de la humanidad de ese entonces y de los próximos años por venir y los que todavía faltan por venir. O sea, qué cantidad de personas Cristo murió por nosotros. ¿Listo? Y mientras que Él moría por cada uno de esos pecados y nos tenía en mente y nos redimía a través de ese sacrificio, hubo tanto pecado que cayó sobre Él que entendemos que Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces, por ese breve momento, Dios no estuvo, por decirlo así, con Cristo, porque había tanto pecado en su vida que él no podía Dios no podía habitar con tanto pecado que estaba cayendo sobre la vida de Cristo. Y por ese momento es que sale esa frase de Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Listo? Pero Dios siempre estuvo ahí, viendo todo lo que sucedía aquí en la tierra y cómo su hijo era molido por los pecados de los hijos adoptivos que somos nosotros de Dios. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros entendemos la magnitud del sacrificio de Cristo en esas tres áreas y también entendemos la magnitud del amor de Cristo, que a pesar de esas tres situaciones que pasó física, emocional y espiritualmente, y que aún así Él se mantuvo firme hasta el final, dando su vida por nosotros, es entender esa gracia de Dios, es entender ese perdón de Dios. ¿Qué perdón tan grande es ese de que tú mueras por alguien? De que aún sabiendo que te van a fallar, aún sabiendo que van a pecar, aún sabiendo que se van a arrepentir y algunos vuelven a los mismos caminos, aún sabiendo las veces en que los íbamos a negar, Cristo se mantuvo firme en otorgarnos el perdón que era a través de su sacrificio. Y muchas veces como cristianas, es como, bueno, esto no aplica literalmente, esa frase de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No esperemos a perderlo para entender para entender la bendición del perdón de Dios. No esperemos hasta el último momento cuando ya Cristo ha llevado a su iglesia, cuando lleguen esos momentos para entender que todo este tiempo tuvimos el perdón de Dios al alcance y la redención de Cristo. Tuvimos ahí el regalo de la salvación y no lo tomamos. Que preferimos nuestro orgullo, preferimos nuestro odio, preferimos nuestro rencor a aceptar a Cristo como nuestra solución, que no es una solución de que, bueno, de la noche a la mañana ya voy a dejar de sentir odio, de la noche a la mañana voy a perdonar a todo el mundo que me lastimó. Es un proceso que vamos a verlo la próxima semana. Es un proceso, pero dar el primer paso. Dar el primer paso siempre es el más difícil y el primer paso es dejar que Cristo actúe en nuestra vida. Ese es el primer paso. El primer paso es el súper fundamental porque determina el camino que vas a seguir. ¿Y cuál es ese primer paso que vas a dar? Vas a dar el primer paso a continuar en la vida de rencor, de falta de perdón, en la vida donde aún no quieres aceptar el perdón de Dios, o vas a dar el primer paso de buscar una vida eterna con Cristo, de aceptar su perdón. Entonces, el perdón de Dios, cuando estamos tan acostumbradas a ver en nuestro día a día que pecamos y podemos pedir perdón después, no permitamos que eso se vuelva una forma de deshonrar a Dios. O sea, de verdad, revisemos nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón.
porque aunque nosotros pequemos todos los días y nos arrepintamos todos los días, que nosotros nos apartemos de ese pecado es la clave. Pero si nosotros en nuestro corazón tenemos la intención de que, bueno, pequé, voy a pedir perdón, pero al día siguiente conscientemente vuelves a hacerlo y porque Cristo me va a perdonar. Entonces, ya ahí en ese entonces estaríamos deshonrando de cierta forma el sacrificio de Cristo. Estaría diciendo, ay, voy a pecar lo mucho que se me dé la gana de hacerlo porque al final tú me vas a perdonar. Y aunque Dios nos va a seguir amando y Dios nos va a seguir perdonando, no abusemos de esa gracia, no abusemos de ese perdón de Dios. Porque la clave ahí, como les digo, la clave ahí es arrepentirse y apartarse, no arrepentirse y mañana me vuelvo a arrepentir, no, es arrepentirse y apartarse de ese pecado. ¿Ok? No caigamos en ese error, en esa, sino caigamos en ese hábito de abusar de la gracia del Señor, de ese perdón de Dios, porque estaríamos pisoteando el sacrificio de Cristo, estaríamos diciéndole que todo lo que Él sufrió en la cruz no es tan importante. ¿Ok? Entonces, aceptemos ese perdón de Dios, abramos nuestro corazón y permitamos que Él pueda hacer su obra en nuestra vida, que Él pueda enseñarnos ese perdón de Dios, que Él nos pueda enseñarnos de qué trata ese perdón, cómo nosotros podemos ser merecedores de ese perdón a través de Cristo. ¿Ok? Deleitémonos en la palabra, en buscar de Él cada mañana, de que nuestro día empiece con el pensamiento o con la intención de agradar a Dios, de honrarle, glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces, es como esa metáfora que vemos de la salvación, que es un regalo que está ahí al frente tuyo, está ahí. Pero la pregunta es, ¿vas a decidir tomarlo? Y la salvación pues trae como consecuencia también el perdón de Dios, que es cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos permitiendo que Él sea el centro de nuestra vida y que Él sea nuestro intercesor, que Él sea el intercesor entre Dios y yo, que Él sea el que redima cada uno de mis pecados, que sea el que cada día me limpie de toda impureza que el pecado quiera poner en mi vida. ¿Listo? Entonces, chicas, esta es la enseñanza que les quería dar en el día de hoy. Vamos a seguir hablando de este tema en las próximas semanas. La próxima semana vamos a hablar del perdón hacia los demás. Y por eso es súper primordial primero entender ese perdón que Dios tiene para con nosotras, para saber el sacrificio que Dios tuvo que hacer para que nosotros fuéramos perdonadas. Y si Él tuvo que hacer tan grandes sacrificios para que fuésemos perdonadas, seguir su ejemplo de también perdonar a los que nos han lastimado. Jesús pasó por lo peor, de verdad que Jesús pasó por lo peor que podía uno pasar en la vida, o sea, ser rechazado, ser lastimado, morir injustamente. O sea, Él pasó por lo que uno podría, en lo humano, lo físico, lo emocional, lo espiritual, Él pasó por lo peor, por decirlo así, para que nosotros pudiéramos merecer, nosotros pudiéramos ser justas ante los ojos de Dios a través de Jesús, no por nosotras. Porque si fuera por nosotras, no sé cuántos años tendríamos que hacer sacrificios para poder ser justas. Pero Jesús lo hizo todo en un momento, y no solo por el morir, sino por el resucitar. A veces nos enfocamos tanto en el sufrimiento, en la muerte, pero es entender que Él resucitó, que la gloria de Jesús es que Él haya resucitado, que ha sido el único que ha podido hacer eso, que es la confirmación de que es el Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces, chicas, vamos a terminar con una oración que creo que muchas hemos hecho, ¿verdad? Cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero hoy hagamos esta oración reconociendo cada palabra que estamos diciendo y el significado que tiene cada palabra. El perdón, el pedir perdón, el ser salvas, el cambiar nuestra manera de vivir, qué significa, qué impacto tiene en nuestra vida. Entonces,
hagamos esta oración para terminar nuestro picnic del día de hoy. ¿Elma, estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, dispongamos nuestro corazón para hacer esta oración, para que el Señor pueda escuchar desde su trono y desde lo más profundo de nuestro corazón estas palabras que queremos darle hoy de una forma sincera. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que tú no eres un Dios de casualidades, Señor. Sabemos que todas las que estamos aquí, Señor, vamos a ser instruidas, vamos a ser alimentadas por esta palabra y que en su momento podrá dar fruto, Señor, porque tu palabra lo dice claramente, que entrará a nuestro ser como espada de dos filos y romperá todo lo que tenga que romper, Señor, para que tú puedas entronarte en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Dios, te damos gracias en esta noche por ese perdón inmerecido que tú nos has dado por medio de tu valioso sacrificio en la cruz, Dios. Permítenos, amado Señor, ser conscientes, Dios, de todo lo que vale ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Dios. Perdónanos, Señor, por a veces ser ignorantes, Señor, por a veces preferir, Señor, las cosas vanas en vez de esa majestuosidad, de ese poderío, de esa maravilla que es poder recibir tu gracia, tu perdón, Señor, al arrepentirnos sinceramente y de corazón, de no haberte conocido antes, de no haber caminado sinceramente y fielmente en tus caminos, Señor. Como decía Ana, Dios, permítenos llegar a tus pies de la manera correcta. Nosotros tenemos que entender, Dios, que tú no eres de colores grises, Señor, que lo tuyo es blanco o es negro, es bueno o es malo. No podemos servir a Dios dioses, y tu palabra lo ha dicho 1000 veces, Dios, que tú eres un Dios de verdad, que tú eres un Dios de perdón, pero que no podemos, Señor, seguir llamando a lo malo bueno, Señor, sino que debemos realmente estar dispuestas a ese caminar intencional contigo, Dios, para que nuestro nombre pueda estar realmente en ese libro de la vida que tanto anhelamos, para que nuestro nombre, Señor, pueda glorificarse junto a Cristo, Señor, en las bodas del Cordero, que podamos estar todos felices, sentados, Señor, a tu diestra, compartiendo esa cena maravillosa, Señor, que nos esperará, Señor, para vivir esa vida eterna contigo, Dios. Permítenos, amado Señor, tener claridad y entendimiento de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero no es conocimiento ni siquiera tu palabra, Dios, sino es conocimiento a ti, a lo que a ti te gusta, a lo que a ti te agrada, Dios. Señor, permítenos reconocer a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, como el Rey de nuestra vida. Permítenos esta noche, Señor, ser selladas por el Espíritu Santo de Dios, que dejó Cristo como nuestro consolador, que es el que nos va a conducir a toda esa verdad que Cristo nos ha dado. Permítenos, Señor, reconocerte a ti, Señor, como nuestro Dios y Padre, Dios. Y permítenos, amado Señor, poder llevar esta palabra a otras personas, así como en este día ha llegado a nosotros, Dios, para redención, para perdón, para volver a ese hermoso y perfecto diseño original que tú hiciste para cada uno de nosotros desde la creación del mundo, Dios. Gracias, Señor, porque tu Hijo trajo la perfección a nuestra vida y sabemos que en Él, como decía Natalia ahorita, Dios, podemos caminar en santidad, apartados del pecado, Dios, porque solo tú, Cristo, eres autor y consumador de nuestra fe. Solo tú nos vas a dar esas herramientas, solo tú nos vas a dar esa fortaleza y esa fuerza en medio de la debilidad. Solo tú, Cristo, vas a permitir que estemos firmes en medio de la tentación, Dios. Solo tú, Cristo, vas a poder estar junto a nosotros en ese proceso de refinamiento. Dice, Señor, palabras que han dicho por allí, que el oro, y creo que tus palabras lo dice, Señor, si no me equivoco,
El oro se refina y se moldea perfectamente cuando pasa por el fuego, Dios. Permite que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en cada prueba, Dios. Que sea el Espíritu Santo trayendo esa sabiduría, Dios, y no permitas que retrocedamos, Dios, porque ya Cristo pagó por nosotros. Gracias, amado Señor. Gracias, Rey y Padre, por esta noche. Gracias por cada chica, Señor. Las bendecimos con toda bendición de lo alto, Señor. Gracias, Señor, por cada corazón que ha venido a tu encuentro, que ha apartado este tiempo, Señor. Tú recompensarás, Señor, al 100 por 1, al 70 por 1, al 30 por 1, Señor, este hermoso tiempo que cada una de estas chicas ha decidido dedicar, Señor, a tu palabra, a alimentarse, Señor, de tu palabra, Dios. Gracias, amado Rey, en el nombre de Cristo. Bendecimos cada casa, cada familia, cada hogar, Señor, de cada una de las chicas que ha estado presente. Bendecimos la vida de Natalia, Señor, porque sabemos que ha sido usada por ti, Señor, para bendecirnos a nosotras con esa poderosa palabra. Gracias, Señor, bendecimos al ministerio de Pini, glorioso Dios, porque sabemos que tú estás presente, Dios, para salvar vidas, Señor, para nutrir con tu hermosa palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo por este día. Amén.